Hola a todos. Hoy os voy a hablar sobre Calderón de la Barca, su teatro y su obra El alcalde de Zalamea. Pedro Calderón de la Barca fue un destacado dramaturgo, poeta y sacerdote español del Siglo de Oro. Es conocido por su profunda influencia en el teatro barroco y por ser uno de los más grandes literatos de su época. Calderón de la Barca nació el 17 de enero de 1600 en Madrid, España. Estudió en el Colegio Imperial de Madrid desde 1608 hasta 1613 y continuó sus estudios en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Salamanca. En 1623 se dio a conocer como dramaturgo con su primera comedia, Amor, Honor y Poder. Escribió más de 120 obras, incluyendo comedias, tragedias filosóficas y autos sacramentales. Algunas de sus obras más destacadas son La vida es sueño, El alcalde de Zalamea y El gran teatro del mundo. Calderón se distinguió como soldado participando en el sitio de Fuenterrabía en 1638 y en la Guerra de Cataluña en 1640. Y en 1651 se ordenó sacerdote, siendo nombrado capellán de Reyes Nuevos de Toledo. El teatro de Calderón de la Barca es uno de los pilares del Siglo de Oro español y del teatro barroco. Sus obras abarcan una amplia gama de géneros y temas y se distinguen por su profundo contenido filosófico, religioso y moral. Algunas características del teatro de Calderón son el estilo barroco, lenguaje elaborado. Calderón utiliza un lenguaje rico, con metáforas complejas y juegos de palabras. Su estilo es formal y sofisticado, acorde con el gusto barroco por el ornamento y la exageración. Estructura compleja. Sus obras a menudo tienen tramas complejas y múltiples capas de significado, requiriendo atención y reflexión por parte del espectador. Temas principales: honor y justicia. El honor es un tema central en muchas de sus obras, reflejando la importancia de este valor en la sociedad de su tiempo. La justicia y la lucha por defender el honor propio y ajeno son recurrentes. Destino y libre albedrío. Muchas de sus obras abordan la tensión entre el destino y la libertad humana, explorando cómo los personajes enfrentan su destino y toman decisiones cruciales. Religión y moralidad. Los autos sacramentales de Calderón son representaciones alegóricas de doctrinas religiosas católicas, diseñadas para educar y moralizar. Estos dramas religiosos a menudo se centraban en la Eucaristía y otros temas teológicos. Tipos de obras. Comedias de capa y espada. Estas obras tratan sobre intrigas amorosas y problemas de honor entre caballeros y damas, como por ejemplo El alcalde de Zalamea. Tragedias filosóficas. Obras que abordan grandes cuestiones filosóficas y existenciales, como La vida es sueño, que explora la naturaleza de la realidad y la ilusión. Autos sacramentales. Dramas religiosos alegóricos como El gran teatro del mundo, que presentan temas morales y teológicos. Personajes. Protagonistas complejos. Los personajes de Calderón suelen ser multidimensionales, con conflictos internos y desarrollos profundos a lo largo de la obra. Simbolismo. A menudo utiliza personajes alegóricos que representan ideas abstractas o conceptos morales. Las obras más famosas de Calderón de la Barca son La vida es sueño. Esta obra filosófica narra la historia del príncipe Segismundo, quien es encarcelado por su padre al nacer debido a una profecía. La obra explora temas como la realidad, el sueño y el libre albedrío. El alcalde de Zalamea. Un drama sobre honor y justicia en el que el campesino Pedro Crespo defiende el honor de su hija ante el abuso de un capitán, mostrando la lucha entre la justicia civil y la militar. El gran teatro del mundo. Un auto sacramental que presenta la vida humana como una obra de teatro dirigida por Dios, donde cada persona tiene un papel asignado y al final es juzgada según su desempeño. El teatro de Calderón de la Barca ha dejado una huella indeleble
en la literatura y el teatro mundial. Sus obras siguen siendo representadas y estudiadas por su profundidad temática, su belleza lingüística y su capacidad para abordar cuestiones universales del ser humano. Ahora os voy a hablar de una obra en concreto de este autor, El alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea es una de las obras más conocidas y celebradas de Pedro Calderón de la Barca, escrita alrededor de 1636. Es una comedia de capa y espada que abordan temas de honor, justicia y la lucha entre el poder civil y militar. La historia se desarrolla en Zalamea, un pueblo de Extremadura, durante la guerra entre España y Portugal. La trama principal se centra en Pedro Crespo, un próspero labrador que se convierte en alcalde del pueblo, y la llegada de un destacamento de soldados al pueblo, liderados por el capitán Álvaro de Ataide. Acto 1. Llegada de los soldados. Un grupo de soldados llega a Zalamea y Pedro Crespo ofrece hospitalidad a alguno de ellos. Sin embargo, la llegada de los soldados trae consigo conflictos y tensiones con los habitantes del pueblo. Acto 2. Violación de Isabel. El capitán Álvaro de Ataide, hospedado en casa de Pedro Crespo, se obsesiona con Isabel, la hija de Pedro. Álvaro secuestra y viola a Isabel, lo que provoca la indignación y el dolor de su familia. Ante la falta de acción de las autoridades militares y en un acto de desesperación y sentido de la justicia, Pedro Crespo es elegido alcalde de Zalamea por la comunidad. Acto 3. Juicio y justicia. Como alcalde, Pedro Crespo detiene al capitán Álvaro de Ataide y lo somete a juicio. A pesar de las presiones y amenazas de los soldados, Pedro se mantiene firme en su decisión de impartir justicia. Al final, el capitán Álvaro es condenado y ejecutado por sus crímenes, y Pedro defiende su decisión ante el rey, quien finalmente aprueba sus acciones. Los temas principales de la obra son honor. La obra explora la importancia del honor familiar y personal, especialmente a través del personaje de Pedro y su determinación para defender la honra de su hija. Justicia. La lucha por la justicia es central en la obra, mostrando la tensión entre el poder civil, Pedro Crespo, y el poder militar, el capitán Álvaro de Ataide. Autoridad y poder. Calderón presenta un conflicto entre diferentes formas de autoridad, cuestionando el abuso de poder y defendiendo la justicia y la integridad moral. El alcalde de Zalamea es una obra que ha perdurado en el tiempo por su profunda exploración de temas universales como el honor, la justicia y el poder. Sigue siendo una de las piezas más representadas y estudiadas de Calderón de la Barca y del teatro español. Muchas gracias por vuestra atención.